Hay una edad que aparece en el calendario, la que aparece en tu identificación, la que aparece cuando, cuando una persona te pregunta, ¿cuántos años tienes? Y tú respondes, porque eso es fácil. La edad está ahí, es un número. Pero hay otra edad que es mucho más difícil de explicar. La que sientes, la que tienes cuando escuchas una canción, cuando te emocionas por algo, cuando haces algo que disfrutas. Aunque alguien pueda pensar, pero eso no es un poco infantil para tu edad. Y ahí está la pregunta. Para nuestra edad, ¿quién decidió eso? ¿Quién decidió que ciertas cosas tienen una edad? ¿Quién decidió que hay cosas que a los 20 están bien, pero a los 40 ya no? O a los 50, o a los 60. Porque uno crece, cambia, aprende. El cuerpo cambia, la vida cambia. Pero hay ciertas cosas que todavía nos hacen sentir exactamente igual. Y hoy quiero hablar de eso. De esa edad que no aparece en ningún documento, que es la edad invisible. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender que sí. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta. Porque al final de cuentas, nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. A veces siento que vivimos como demasiado pendientes de comportarnos de acuerdo con nuestra edad. Como si existiera un manual. A los 20, esto. A los 30, esto otro. A los 40, ya deberías haber hecho aquello. A los 50, ya deberías comportarte de determinada manera. Y si haces algo que supuestamente no corresponde, aparece esa mirada. Esa mirada que ya no necesita decir nada, pero que dice todo. ¿Todavía haces eso? Y creo que todos hemos recibido esa mirada alguna vez. Tal vez por algo que coleccionamos. Figuras de acción, peluches, muñecas, algo que guardamos desde hace años. Algo que compramos simplemente porque nos gusta. Y alguien puede preguntar, ¿y eso para qué? Y la respuesta podría ser muy sencilla. Porque me gusta, porque me hace feliz, porque sí. Y qué curioso, que a veces sentimos que necesitamos justificar las cosas que nos hacen felices, como si disfrutar necesitara una explicación. Hay cosas que uno sabe que, en teoría, ya no debería ser a cierta edad. Por ejemplo, no sé, comerse un helado a escondidas. Y no porque esté prohibido, simplemente porque uno sabe que alguien podría decir, ¿en serio? O cantar en el baño. Eso sí, eso es universal. Porque uno puede cerrar la puerta y durante 5 minutos olvidarse completamente de quién es. El baño se convierte en un escenario y el espejo se convierte como en una pantalla gigante. Y de repente uno no está solo en la casa, está frente a 50,000 personas en el estadio de Wembley y ahí ya no importa la edad, no importa el trabajo, no importa la responsabilidad.
No importa absolutamente nada, porque en ese momento estás en un escenario. Y ahora que menciono Wembley, pienso en los Rolling Stones. Y hay algo que me encanta de ellos. Todavía siguen rodando. Han pasado décadas y ahí están. Siguen haciendo música. Siguen subiéndose a escenarios. Siguen llenando espacios. Siguen rodando. ¿Quién de ustedes no ha agarrado una escoba y se ha puesto a tocar la guitarra? Y quizás ahí hay algo que tiene mucho que ver con este tema. Porque en el caso de los Rolling Stones, nadie parece decirles, bueno, ya a esta edad deberían dejar de hacer esto. Y si alguien lo dice, pues ellos claramente no están escuchando. Porque siguen haciendo algo que disfrutan. Y eso me hace pensar, ¿por qué tendría que existir una edad para disfrutar de algo? ¿Por qué cantar una canción con todas tus ganas tendría que ser menos divertido porque ya no tienes 20 años? ¿O por qué coleccionar algo tendría que dejar de gustarte porque alguien decidió que ya creciste? Y entonces vuelve la pregunta, ¿quién decidió que esas cosas tienen una edad? Y tal vez vale la pena pensar en algo, no para encontrar una respuesta correcta, solo para pensarlo. ¿Qué cosa te sigue gustando hacer, pero alguna vez has pensado que ya no deberías hacerla por tu edad? Tal vez es algo pequeño, tal vez es algo que nadie más sabe. Tal vez es algo que simplemente disfrutas cuando nadie está viendo. Y quizá lo interesante no es el asunto en sí. Quizá lo interesante es preguntarnos por qué creemos que deberíamos haber dejado de disfrutarla. Porque hay una diferencia entre crecer y dejar de disfrutar. Uno puede crecer muchísimo, aprender, equivocarse, tener responsabilidades, pagar cuentas, tomar decisiones difíciles, cuidar a otras personas, construir una vida. Todo eso forma parte de crecer. Pero no sé en qué momento decidimos que crecer también significaba volvernos serios todo el tiempo. Como si tener responsabilidades significara perder la capacidad de hacer algo simplemente porque nos gusta. Y creo que tal vez desde mi punto de vista aquí hay una confusión. Madurar no necesariamente significa dejar de disfrutar. Tal vez significa aprender a elegir qué cosas queremos conservar. Hace poco mi papá cumplió años y hay algo que me hizo pensar mucho en este tema. Tanto mi papá como mi mamá se mantienen muy bien. Son personas activas, se mantienen con energía, siguen haciendo sus cosas. Y creo que en parte tiene que ver precisamente con algo que mi papá me decía. Me decía que obviamente el cuerpo se va desgastando. Eso es inevitable. El cuerpo cambia. Hay cosas que antes uno hacía con facilidad y que con los años ya no son exactamente iguales. Eso es parte de la vida. Pero él me decía que lo importante era la mentalidad y sentirse bien siempre. Y esa frase se me quedó. Porque no estaba hablando de negar la edad. No estaba diciendo que el cuerpo no cambia. Al contrario, él sabe perfectamente que cambia. Lo que estaba diciendo es que hay algo que no necesariamente tiene que envejecer al mismo ritmo. La manera en que uno se siente por dentro. Las ganas de hacer cosas. Las ganas de salir. Las ganas de
de disfrutar, de reírse, las ganas de inclusive aprender algo nuevo, las ganas de emocionarse. Y quizás por eso cuando pienso en mis padres, pienso que hay una diferencia entre cumplir años y sentir que ya no puedes hacer ciertas cosas simplemente porque cumpliste años. Son dos cosas diferentes. El calendario sabe cuántos años tienes. El espejo puede mostrarte cómo ha cambiado tu cuerpo. Pero ninguno de los dos sabe cómo te sientes cuando escuchas una canción que te encanta. Ninguno sabe lo que sientes cuando viajas, cuando descubres un lugar nuevo, cuando te ríes hasta que te duele el estómago, cuando haces algo que no hacías desde hace años, cuando te emocionas, cuando te enamoras de algo o de alguien, cuando aprendes algo nuevo, cuando simplemente estás disfrutando. Y creo que esa es la edad invisible, la que no aparece en ninguna parte, la que no se puede medir, porque puedes tener 50 años y sentirte completamente vivo frente a algo que te apasiona. Puedes tener 60 y emocionarte como siempre. Puedes tener 70 y todavía tener ganas de hacer cosas nuevas. Y eso no significa que estés tratando de volver atrás. Significa que todavía estás aquí. Y aquí aparece otra pregunta que me parece interesante. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer no porque ya no te gusten, sino porque pensaste que ya no te correspondían a tu edad? Porque tal vez esa es la parte que más nos debería hacer pensar. No las cosas que seguimos haciendo, sino las que dejamos de hacer. No sé, tal vez dejaste de bailar. Tal vez dejaste de cantar. Tal vez dejaste de coleccionar algo. Tal vez dejaste de hacer alguna tontería que te hacía feliz. No porque dejara de gustarte, sino porque alguien, o incluso tú mismo, decidió que ya era hora de comportarse, entre comillas, como un adulto. Y creo que a veces, o muchas veces, el problema ni siquiera somos nosotros. Es la mirada de los demás. Porque uno puede estar perfectamente feliz haciendo algo, hasta que alguien lo cuestiona. ¿Todavía coleccionas eso? ¿Todavía ves esa película? ¿Todavía escuchas eso? ¿Todavía aquí, todavía allá? Y de repente, algo que nos daba felicidad empieza a darnos vergüenza. Y eso me parece hasta peligroso. Porque cuando empezamos a medir nuestras alegrías con la opinión de otras personas, poco a poco empezamos a vivir una vida, digamos, más correcta, pero quizás menos nuestra. Y yo no creo que haya que hacer todo lo que nos gusta simplemente porque nos gusta. Obviamente no. Hay responsabilidades, hay consecuencias, hay cosas que cambian con la edad. Pero tampoco creo que tengamos que pedir permiso para disfrutar de las cosas que no le hacen daño a nadie. Y vuelvo al ejemplo de la ducha, porque me parece un ejemplo perfecto. Imagínate, cierro la puerta, prendes el agua y empiezas a cantar. Y durante 3 minutos estás convencido de que estás frente a 50,000 personas en X lugar. Y ahí estás, sobre un escenario.
Y eso también cuenta, porque los años pasan, el cuerpo cambia, la vida cambia, pero todavía puedes encontrar una canción que te haga cantar como si estuvieras frente a un estadio lleno. Y durante esos minutos no hay edad, no hay calendario, no hay, esto ya no corresponde. Solo una canción y ganas de cantarla. Y quizás eso es algo que deberíamos permitirnos un poco más. Hacer cosas que no tienen ningún propósito. No todo tiene que producir algo, no todo tiene que ser útil, no todo tiene que llevarnos a alguna parte. A veces simplemente queremos disfrutar. Y eso también cuenta. Tal vez por eso me gusta este concepto de la edad invisible. Porque no es una edad más joven, no es querer regresar, no es negar el paso del tiempo. Es reconocer que dentro de nosotros existen diferentes maneras de vivir las cosas. Hay momentos en los que nos sentimos exactamente de la edad que tenemos. Y hay otros en los que una canción nos transporta, una comida nos recuerda algo, una película nos emociona, una colección nos entusiasma, una conversación nos hace reír. Y durante un rato, el número que aparece en el calendario simplemente deja de importar. Y creo que eso está bien. Entonces, quizá la última pregunta que quiero dejar hoy es esta. ¿Qué parte de ti sigues disfrutando en silencio porque piensas que alguien podría juzgarte por tu edad? No hace falta que me respondas. Ni siquiera hace falta que se lo cuentes a alguien. Pero tal vez, si existe algo así, podrías preguntarte por qué lo escondes. ¿Realmente dejó de gustarte o simplemente aprendiste que ya no corresponde? Porque son cosas muy diferentes. Y quizás después de todo esto, no se trata de vivir como si no tuviéramos la edad que tenemos. Yo en lo personal no quiero tener 20 años otra vez. Y tampoco creo que la solución sea intentar parecer más joven. Hay cosas que me gustan de la edad que yo tengo. La experiencia, lo que he aprendido, las cosas que ahora entiendo y que antes no entendía. Las personas que he conocido, las cosas que he vivido. Todo eso tiene valor. Pero tampoco quiero creer que cumplir años significa que tengo que ir eliminando cosas de mi vida. Una por una, hasta convertirme en alguien perfectamente adaptado a lo que los demás esperan de una persona de mi edad. Porque quizá la vida no funciona así. Quizá podemos crecer sin tener que volvernos aburridos. Podemos madurar sin perder la capacidad de sorprendernos. Podemos asumir responsabilidades y todavía cantar en el baño. Podemos tener una colección de figuras de acción o de muñecas o de peluches. Podemos comer un helado aunque nadie nos haya dicho que es buena idea. Podemos emocionarnos con cualquier artista, podemos imaginarnos en cualquier estadio. Y podemos hacerlo sin tener que explicárselo a nadie. Porque al final, quizás hay cosas que cambian con los años. Y está bien que cambien. El cuerpo cambia, las prioridades cambian. La forma de vivir la vida cambia. Nosotros cambiamos. Pero no todo tiene que cambiar.
Hay cosas que podemos conservar simplemente porque nos hacen bien. Y tal vez una de las cosas más bonitas de crecer es llegar al punto en que ya no necesitas justificar cada cosa que disfrutas. No porque no te importe nadie, sino porque finalmente entendiste que no todo tiene que ser aprobado por los demás. Hay cosas que simplemente son tuyas. Una colección, una película, una afición, una forma de reírte, una manera de disfrutar. Y quizás eso también forma parte de quién eres. Así que la próxima vez que alguien te diga, ¿todavía haces eso? Tal vez no tengas que defenderte. Tal vez ni siquiera tengas que explicar por qué. Puedes simplemente pensar, sí, me gusta y ya. Porque quién sabe, tal vez esa cosa que alguien considera demasiado vieja o demasiado joven o demasiado infantil es precisamente una de esas pequeñas cosas que todavía te hacen sentir bien. Y quizás eso vale mucho más de lo que pensamos. Porque el calendario puede decir una cosa, el espejo otra. Pero hay una edad que nadie puede medir, la que sentimos por dentro. La edad invisible. Y tal vez, mientras todavía tengamos ganas de cantar, de reír, de emocionarnos, de hacer alguna tontería, de aprender algo nuevo, de disfrutar algo simplemente porque sí, no hay ninguna razón para dejar de hacerlo solamente porque alguien decidió que ya tenemos cierta edad. Después de todo, ¿quién decidió que esas cosas tienen una edad? Y creo que esa pregunta me la voy a quedar. Así que, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo. Y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, todo va a salir bien.